Saludos, saludos hermanos de toda Centroamérica y de todos los países que se han conectado a este webinar. Es un privilegio saludarlos en esta ocasión. Si algo admiro yo de los discípulos de Jesús es su paciencia para estar 3 horas sentaditos, pero con la actitud correcta de estar aprendiendo. Aprecio mucho la oportunidad de compartir mi testimonio y algo más que quiero decir es que los discípulos tienen también la capacidad de ampliar o de resumir. Y me ha tocado en esta ocasión resumir mi testimonio, de manera que vamos a ser lo más puntuales para optimizar el tiempo en esta ocasión. Los diferentes puntos que se han repetido deben de ser tomados como subrayar un libro. Tómelo usted así para enfatizar aquellas cosas que son importantes. Aunque es una narración de mi propia experiencia, quiero compartir algunas presuposiciones porque son la base de nuestra acción pastoral. En primer lugar, el modelo de discipulado por excelencia es el que Jesús realizó. Y hay que ponerle atención, Jesús los buscó, los capacitó y los envió. Eso es lo que hemos hecho de manera personal para narrar nuestro testimonio. En segundo lugar, el discipulado es parte esencial en la realización de la misión de la iglesia, por lo tanto es una tarea ineludible. Todo recién convertido debe ser un discípulo. Una siguiente presuposición es que el discipulado es más que un programa. Ya se ha dicho que es una experiencia relacional. Tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en el recién convertido y por supuesto dura toda la vida. Es decir, comenzamos siendo discípulos y vamos a morir siendo discípulos. Pero en ese proceso de discipulado, todos aquellos que han alcanzado la madurez por una conversión genuina, están facultados para formar a otras personas. Ahí es donde hablamos, formamos discípulos discipuladores. Además de eso, también tenemos que considerar que el discipulado es la puerta para desarrollar dones y ministerios dados por el Espíritu Santo. En nuestras congregaciones vamos a tener diversidad de programas, pero hay que subrayar ahora que los programas del discipulado son recursos que contribuyen en la formación de discípulos. Todos los programas son cambiantes. Hoy tenemos algunos materiales, mañana tendremos otros. Pero lo que no debe cambiar es ese proceso intencional y personalizado. Si hablamos de los programas, decimos que no es más que un programa, es decir, el discipulado es más que un programa. Es la parte medular y razón de la existencia de la iglesia. Por lo tanto, toda la iglesia debe estar involucrada y para que funcione es necesario que el pastor comprenda su importancia y se involucre directamente en el proceso. Esto es de gran importancia, pastor involucrado en el proceso del discipulado, porque el discipulado no es un programa más. Luego el liderazgo y toda la iglesia debemos de estar involucrados en esa hermosa tarea de hacer discípulos. La iglesia no va a permanecer. Ya la pandemia nos enseñó eso. Tampoco vamos a crecer y mucho menos
No vamos a tener incidencia social si no hay un programa intencional y sistemático de discipulado. ¿Cómo lo hemos hecho? Queridos hermanos, déjenme decirles que con estos tips resumidos, no pretendemos impresionar a nadie. Más bien queremos motivarlos e inspirarlos porque somos un solo equipo para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto a las personas cómo pueden llegar a ser, no cómo son. Una segunda cosa de cómo lo hemos hecho es ayudarles a que desde un inicio pongan su mirada en Jesús. De esa manera vamos a evitar problemas de divisiones de la iglesia y otras situaciones que se pueden dar. Hay que ayudar a los discípulos a poner su mirada en Jesús. Por otro lado, también nosotros debemos de invertir. Tenemos que invertir tiempo, dinero, recursos. Entre esos recursos, pues, facilitar libros, revistas, videos, salir a comer con ellos y, por supuesto, con sus familias. ¿Y a quién no le gusta comer, verdad? Prácticamente en el discipulado, nosotros invertimos nuestra vida en ellos. Otro tip que podemos darles es que debemos de ser facilitadores. Hay que llevar a esos discípulos a seminarios, apoyarlos en sus proyectos de vida, impulsarlos a que estudien programas formales que ofrecen nuestras instituciones educativas. En Guatemala tenemos al Seminario Bíblico Pentecostal y a CEDIP al servicio de la Iglesia en toda Centroamérica. Y este otro aspecto es muy importante, amados hermanos. La iglesia local debe de tener un fondo para becas, porque en algún momento vamos a tener que invertirlo en la preparación de nuestros discípulos. Así que les animo a formar un fondo exclusivamente para invertirlo en aquellos discípulos que tienen un gran potencial para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Además de esto, también nosotros debemos de crear los espacios para que desarrollen sus ministerios. Si nosotros solamente los capacitamos, les damos toda la teoría y no les abrimos los espacios en la iglesia, pues ellos no van a desarrollar todos aquellos dones, todas aquellas habilidades y destrezas que Dios les ha dado para desarrollar su ministerio. Y ahora entramos a la esencia del testimonio. A los discípulos hay que enseñarles a volar. Antes de hablar de estos ejemplos, seguramente nos puede servir lo que voy a decir a continuación. Cuando un discípulo está listo, yo les hablo de tres alternativas. ¿Qué van a hacer con su vida, con su ministerio? Por lo menos les presento estas tres alternativas. Número uno, quieren ser parte del equipo pastoral. Número dos, quieren plantar una nueva iglesia. Y número tres, desean servir dentro de la estructura organizativa de la Iglesia de Dios, ya sea pastoreando una iglesia donde hay una vacante, en el área administrativa, en educación o en misiones. Al discípulo hay que plantearle las cosas claras y comenzar a orar por ellos para que aprendan a volar porque ya están preparados. Aquí tenemos en esta diapositiva al obispo Erwin García, su esposa Jamie Moscoso de García. Antes de ser director ejecutivo del área de la Gran Comisión de la Iglesia de Dios en Centroamérica, Erwin tuvo el privilegio de ser el director
Nacional de Misiones, entre otros privilegios que ha tenido. Hemos tenido la bendición de contar y de formar la vida del obispo Carlos Jiménez y su esposa Cristina Sandoval de Jiménez. Carlos Jiménez, antes de ser director ejecutivo del área de desarrollo integral de la familia para la Iglesia de Dios en Centroamérica, fue director de generación emergente a nivel de Latinoamérica. Y eso nos honra y honra a Dios. También tenemos a Donald García y a su esposa Ani Marroquín de García. Donald actualmente es director académico y junto a su esposa están ejerciendo la docencia en el Seminario Bíblico Centroamericano. También tenemos a Javier Alvarado y su esposa Raquel Sandoval de Alvarado. Ellos están ahora trabajando en la plantación de iglesia en Coguaco, Jutiapa. Es director de misiones en el territorio de Oriente en Guatemala y también es docente del CEPIPTA. Tenemos aquí a Brian Guedo. Este jovencito actualmente es director del Departamento de Investigación y docente del Seminario Bíblico Pentecostal. Aquí en la foto aparece Raúl Pérez y su esposa Lili Martínez de Pérez. Actualmente ellos son predicadores, maestros, conferenciantes internacionales a quien Dios ha usado poderosamente. Tenemos a un gran listado. Son aquellos los que lideran la iglesia, los que hacen que las cosas sucedan. Y el listado sería enorme, pero damos gracias a Dios por esos hombres y esas mujeres que lideran la iglesia. Y algo muy fundamental, amados hermanos, es que nuestra familia deben ser nuestros primeros discípulos. Es la gente cercana a nosotros. Perderíamos mucho si tratamos de ganar al mundo y realmente perdemos a la familia. No perdamos de vista a nuestra familia. Ellos son nuestros primeros discípulos y bendecimos a Dios por nuestra familia involucrada en el quehacer de la iglesia. Pero también tenemos los discípulos presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana. También el listado sería muy largo, pero todos sabemos que así como hay discípulos visibles dentro de la organización de la Iglesia de Dios, también hay discípulos visibles en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Me impresionó mucho este encuentro en un hospital privado. Mi esposa y yo fuimos a visitar a un enfermo y nos sorprendió encontrar a la hermana María Magdalena. Ella hace la limpieza en ese hospital y dentro de todo lo platicado, ella nos dijo: todo lo que me han enseñado en la iglesia lo pongo en práctica aquí. Les hablo de Jesucristo y oro por los enfermos. Eso es impresionante, hermanos, oír a un discípulo de Jesús hacer eso. Queridos hermanos, yo quiero concluir en esta oportunidad diciéndoles lo siguiente. Las Sagradas Escrituras nos enseñan diversos modelos de discipulado, pero siendo el modelo por excelencia lo que Jesucristo practicó y nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Nuestras instituciones educativas contemplan dentro de la malla curricular cursos que orientan al estudiante a ejercer un discipulado más estratégico. Yo quiero animarlos a que tomen en cuenta toda la oferta educativa que tienen nuestros seminarios. También la Iglesia de Dios para Latinoamérica y en Centroamérica nos están proveyendo una variedad de recursos para ser más efectivos en nuestra tarea de formar discípulos. Contáctese con las personas responsables y aproveche todos los recursos que tenemos disponibles.
Finalmente, estimados pastores, educadores, líderes e iglesia en general, este es el tiempo de la gran cosecha, pero solo vamos a poder retener el fruto si hacemos del discipulado la parte medular del quehacer de la iglesia. Ánimo, hermanos, nos espera cosas grandes en los próximos años. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Recibimos esas bendiciones, Obispo Carlos Zulín. De verdad que ha sido un tiempo maravilloso. Recibimos ese consejo que usted nos está dando, bueno, de aprender a invertir en nuestros discípulos y enseñarles a volar. Admiramos su ministerio y Dios le bendiga de verdad todo lo que usted ha hecho y seguirá haciendo por la obra del Señor. Sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús.